por uno más. Usted va a predicar por uno más. Usted va a hablar de Cristo por uno más. Usted va a ayudar a uno más. Usted va a restaurar a uno más. Usted va a discipular a uno más. Usted va a alcanzar a uno más. Hasta que todos declaren que no hay nada mejor que ser cristiano. Y pues estamos viendo una serie de mensajes que se llama Básico y Profundo. Y esta serie me gusta mucho porque es una serie que sigue buscando generar convicción en nuestros corazones más que emoción. Es fácil emocionarnos con cualquier cosa que sucede en la vida, concierto, una película, una serie, una canción, pero es difícil generar convicciones profundas. Es una de las cosas más complicadas y difíciles en la vida, porque no solamente requiere el tener una idea, sino que requiere tiempo, esfuerzo y sacrificio para poder ser convincente en su mente y en su corazón. Por eso las personas que estudian una carrera, que están convencidos de que quieren desarrollar esa carrera profesional, pasan años en la universidad y años en su trabajo para poder especializarse en una sola área. Por eso usted ve en el mundo que hay gente que es apasionada por algo, que hasta son capaces de dar su vida por una causa, porque llevan años desde pequeños, han sido influenciados por esa causa y hoy en día tienen unas convicciones fuertes. Por eso usted no va a generar convicción a partir de emociones. La convicción se genera con una intencionalidad por usted aprender, profundizar y llegar más allá de lo que se ve superficial. Y eso es esta serie de mensajes, Básico y Profundo. Lo que motiva es a que usted siga estudiando, a que usted siga buscando en la Biblia, a que usted siga indagando, a que usted mismo genere convicciones tal que sea muy difícil que usted se vaya para atrás. El mensaje de hoy es un mensaje trascendental y estamos viendo la parte de Jesús. Y Pastor Richard le encanta ponerme los mensajes difíciles. Y hoy vamos a hablar de cómo Jesús es totalmente Dios y totalmente hombre. Y tal vez este mensaje es fácil para las personas que están ubicadas en Occidente, las personas que estamos en el continente americano y en algunas partes de Europa. Sin embargo, en la gran cantidad o la gran mayoría del planeta Tierra, donde habita la gran mayor cantidad de personas, el hablar de Jesús como una persona que es completamente hombre y completamente Dios es totalmente fuera de lo común. Nosotros nacimos viendo películas en Semana Santa, escuchando acerca de la iglesia, viendo comúnmente que la gente hablara acerca de Jesús como Dios. Por eso para las personas que están en Occidente, como así le llaman en las noticias, es fácil hacer referencia de Jesús como Dios. Nunca usted lo ha dudado. Nunca usted se ha puesto a pensar si eso es verdad o no. Pero estoy seguro que si va a muchas otras partes del mundo y dice esa afirmación, su vida corre peligro. Imagínese que usted, y quiero que usted entienda, y con este pequeño ejemplo quiero que usted imagine lo que esta gente que está en otros lugares puede llegar a entender. Imagine que yo en este momento hay una persona ciega aquí al frente y yo le digo, ven, levántate, pasa acá al frente. Y la persona ciega, impongo manos, oro y le digo, Señor, permite que esta persona pueda ver. Y de pronto esa persona ve y empieza a gritar y la gente dice, wow, cómo Dios usa a esta persona, cómo Dios usó a Jonathan para que esta persona que era ciega pudiera ver. Y tal vez los que lo conocen como ciego dicen, wow. Tal vez lo que dicen, no lo conocía, no estoy seguro si estaba ciego. Y los que lo ven en YouTube ponen, esto es mentira. Ahora, sería muy diferente si yo hiciera esto. Subo a la persona, oro por ella, Señor, sanan en el nombre de Jesús. La persona es sana y ahora le digo, oye, y ahora te perdono tus pecados. Y me volteo a ustedes y me dirijo y les digo, yo puedo perdonar sus pecados porque yo soy Dios. Ay, ya espérate. Hasta el milagro estábamos bien. Está bien que podamos ver cómo Dios te usa, pero que tú digas que tú eres el mismo Dios y que tienes el poder para perdonar pecados, ya ahí vamos a tener algo diferente. Puedo ver el milagro, pero eso no hablemos de eso, porque empieza entonces
las ideas de la segunda venida de Cristo. ¿Será que este es Cristo? ¿Este es un falso profeta? ¿Quién será este? Y empieza en su cabeza todas las cosas que usted ha escuchado o que ha venido, y sus convicciones empiezan a chocar unas con otras y usted empieza a rechazar fácilmente esa verdad. Así se siente la gente de Oriente, de África y de Asia cuando usted habla de Jesús. Dicen, ok, sí, Dios lo usó para hacer milagros, hizo muchos milagros, pero espérate, hay una raya bien delgadita cuando tú me dices que Él es Dios. Podríamos creer que Dios te usa para muchas cosas, pero que tú seas Dios, que tú seas ese ser sobrenatural que hemos escuchado, que seas tú el que se ve como yo, el que camina como yo, el que come como yo, el que duerme como yo. No, eso no se cree tan fácil. Eso está bien difícil y bien complicado de creer. Tiene que haber una prueba, una señal lo suficientemente poderosa como para que yo crea que tú eres Dios, aparte de hacer milagros y hablar elocuentemente de la Biblia o del Evangelio. Esta es la afirmación que separa y hace único al cristianismo de todas las creencias. Este es el punto de quiebre que hay entre usted y el resto del mundo. Yo estoy seguro que si usted ahorita se para allí en la franja de Gaza, entre los palestinos y los de Hamás y los judíos, y les dice, hay una solución, es a través de Jesús, Dios hecho hombre, que vino a salvar el mundo, los dos te matan. Porque eso es una idea que no entra en la cabeza de los seres humanos. Es algo que va en contra de todo lo que yo he creído, he visto o he hecho. Es difícil creer en Jesús cuando lo lees en la Biblia, pero ya verlo, sentirlo como una persona, eso es complicado. Por eso, uno de los conflictos más difíciles de entender es cómo Jesús fue plenamente Dios y plenamente hombre, y que dice la Biblia para lograr unificar esas dos verdades en un solo ser. Vamos a ver, y hoy quiero que tenga su Biblia a la mano. Sin embargo, voy a leer muchas porciones bíblicas que ni yo las tengo en la Biblia marcadas, las tengo escritas acá, que usted puede verlas en la aplicación de Café y seguirlas. Sin embargo, van a aparecer en la pantalla, o si usted quiere buscarlas en su Biblia, de verdad lo motivo a que lo haga. Sin embargo, vamos a ver qué dice la Biblia acerca de Jesús como hombre. Recuerde que Pastor Richard hace un par de mensajes predicó acerca de la Trinidad, de cómo Jesús fue plenamente Dios, pero lo complicado de tratar es cómo, siendo plenamente Dios, también fue plenamente humano. No hay un argumento aparte de la Biblia para ver esto. Así que veamos qué es lo que dice. Vaya a Mateo 1, del 18 al 21, y dice lo siguiente: este es el relato de cómo nació Jesús el Mesías. Su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de que la boda se realizara, mientras todavía era virgen, quedó embarazada mediante el poder del Espíritu Santo. José, su prometido, era un hombre justo y no quiso avergonzarla en público, por lo tanto decidió romper el compromiso en privado. Mientras consideraba esta posibilidad, un ángel del Señor se le apareció en un sueño. José, hijo de David, le dijo el ángel, no tengas miedo de recibir a María por esposa, porque el niño que lleva dentro de ella fue concebido por el Espíritu Santo, y tendrá un hijo y lo llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y en este pasaje bien conocido de la Biblia podemos ver la naturaleza humana y la naturaleza divina de Dios. Cómo fue que a partir de el Espíritu Santo y de haber hecho esta concepción dentro del cuerpo de María, hay una naturaleza tanto humana como una naturaleza divina dentro de un mismo ser. Lucas 2:52 dice que Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en el favor de Dios y de toda la gente. Significa, y es de los pocos versículos que vemos referencia de la niñez de Jesús, que Jesús sí crecía como un ser humano, que Jesús tenía problemas con su mamá, que su mamá lo regañaba, que su mamá tuvo que criarlo, que él tuvo un proceso como usted y como yo para crecer,
que supongo que muchas veces le habrá sacado un cuanto enojo a José porque no hacía lo que decía. Pues imagínense, se les perdió 2 días. Mi hijo se pierde 2 días y me dice que estaba en una sinagoga enseñando. Yo le digo, no me salgas con esas vainas ahorita. Estaba estresado buscándote. La Biblia lo pone muy lindo, pero yo iría con, o sea, lo abrazo, lo amo. Estás vivo, gloria a Dios, ¡pum! Papá, pero me amaba, sí, pero me sacaste un susto bien horrible. ¿Dónde estabas, Tenía todo Arlington buscándote. Jesús creció como un ser humano. Hay pocos detalles de la juventud, casi ninguno, de cómo pudo haber sido Jesús creciendo. Sin embargo, la Biblia nos relata que fue común y corriente. A los 30 años empieza su ministerio. Antes de los 30, ¿qué cree que hizo? Estar en su casa, ayudar a la familia, lavar los trastes, tender la cama. No andaba levitando por ahí haciendo milagros. Un amigo me decía, debe ser que él oraba y Señor arregla el cuarto y ¡pum! Se arreglaba. No. De una u otra forma, Jesús creció como un ser humano y cumplió el proceso. ¿No cree que era más fácil que si no necesitaba crecer como un ser humano bajara y no hubieran tenido que pasar 30 años? Juan 4:6 decía, allí estaba el pozo de Jacob y Jesús, cansado por la larga caminata, se sentó junto al pozo cerca del mediodía. Mateo 4:2 dice, durante 40 días y 40 noches ayunó y después tuvo ¿qué? Mucha hambre. Juan 18:28 dice, Jesús sabía que su misión ya había terminado y para cumplir las escrituras dijo, tengo sed. Son versículos que hacen referencia a la humanidad de Jesús. Por eso, cuando usted quiera hablar con alguien acerca de qué significa la persona de Cristo, usted dice, es una persona, fue un ser humano que habitó en la tierra. También tuvo emociones como nosotros. En Mateo 8:10 dice, al oír Jesús quedó asombrado. ¿Cómo quedó? Asombrado significa que sí se asombraba. Se dirigió a los que seguían y les dijo, les digo la verdad, no he visto una fe como esta en todo Israel. También se enojó y se conmovió. Juan 11:33 dice, cuando Jesús la vio llorando y vio a la gente lamentándose con ella, se enojó en su interior y se conmovió profundamente. Jesús tenía emociones. Jesús sentía dolor. Pudo haber llegado a sentir angustia, miedo, y lo vemos en Mateo 26:38, donde dice, mi alma está destrozada de tanta tristeza, hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Y mire cómo complementa Lucas 22:44. Oró con más fervor y estaba en tal agonía de espíritu que su sudor caía a tierra como grandes gotas de sangre. Por tanto, no podemos negar ninguna de las emociones que esta persona llamada Jesús tuvo en la tierra. Le dolió, cada latigazo le dolió, cada golpe le dolió. Cuando María lo estaba educando, tuvo que haberlo disciplinado. ¿Sabe por qué? Porque ellos siguen el Antiguo Testamento. Y hay muchas partes en donde dice, disciplina a tu hijo. Un golpecito no lo va a matar, pero sí lo va a salvar del infierno. Por tanto, fue una persona formada como un ser humano aquí en la tierra. La pregunta que tal vez nos hacemos, ¿por qué era necesario que Jesús, siendo plenamente Dios, viniera al mundo y viviera entre nosotros como plenamente hombre? Y la Biblia nos responde esto en Hebreos 2:17-18. Dice, por lo tanto, era necesario que en todo sentido Él se hiciera semejante a nosotros, sus hermanos, para que fuera nuestro sumo sacerdote fiel y misericordioso delante de Dios. Entonces podría ofrecer un sacrificio que quitaría los pecados del pueblo. Escuche esto muy bien. Debido a que Él mismo ha pasado por sufrimientos y pruebas, puede ayudarnos cuando pasamos por pruebas. ¿Por qué Dios tenía que hacerse hombre? Porque ya había una historia en el Antiguo Testamento donde para perdón de pecados, para que la ira de Dios, que no es una ira como la que nosotros conocemos donde pasa algo y me enojo, sino que su propia esencia no puede estar delante del pecado, porque el pecado es destruido
No, porque Él es así, porque no podemos estar delante de un Dios santo, santo, santo y poder tener relación con Él, simplemente porque su propia esencia es santidad. Por tanto, seríamos destruidos. Así que lo que Él hizo, ¿qué fue? Cumplir las reglas que habían en la tierra, para que por medio de un sacrificio que fuera único, como lo hacía una vez al año en el Antiguo Testamento un sacerdote, para que hubiera perdón de pecados, al él venir y entregarse como ese único y verdadero sacrificio, ahora usted y yo podamos tener una posibilidad de tener vida eterna. Y además de eso, pasó por los mismos sufrimientos, pruebas y tentaciones que usted y yo posiblemente pasamos. ¿Sabe para qué? Para que pudiéramos nosotros decir: en Él encuentro refugio, porque Él entiende lo que yo estoy pasando. Es difícil dirigirse a Dios Padre viendo todo lo sobrenatural que se ve en el Antiguo Testamento y decir: Él me entiende cuando se abre el mar en dos, cuando viene fuego y consume, cuando destruía pueblos enteros. Pero cuando vemos a Jesús siendo hombre, con las mismas herramientas que usted y yo tenemos, pasando por tanto dolor y sufrimiento, es más fácil identificarnos con Él. Génesis 3:15 dice: y pondré hostilidad entre tú y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Su descendencia te golpeará la cabeza y tú le golpearás el talón. La victoria de Dios sobre el reino de las tinieblas debía venir por medio de un hombre que naciera de una mujer. Eso lo escribe la palabra. Por tanto, se tenía que asegurar que el Dios hecho hombre tendría que haber nacido de una mujer. Eso usted lo ve en Génesis desde el principio. Primera de Timoteo 2:5, así él dice: pues hay un Dios y un mediador que puede reconciliar a la humanidad con Dios, y es el hombre Cristo Jesús. Él dio su vida para comprarles la libertad a todos. Este es el mensaje que Dios le dio al mundo justo en el momento preciso. Todo esto nos demuestra que Jesús fue plenamente humano. Sintió como nosotros, lloró como nosotros, sonrió como nosotros, tuvo satisfacción en muchas cosas que hizo como nosotros, pero también se cansó y atravesó cosas difíciles y pruebas difíciles en las que se vio vulnerable, como usted y yo hemos pasado muchas veces. Pero vea lo que dice la Biblia y lo aclara muy bien. Primera de Pedro 2:22-23 dice: Él nunca pecó y jamás engañó a nadie. No respondía cuando lo insultaban ni amenazaban con vengarse cuando sufría. Dejaba su causa en manos de Dios, quien siempre juzga con justicia. Y vea lo que resalta Hebreos 4:15: nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. En una persona que pasa lo mismo que usted y como usted y yo, se encontró alguien sin mancha, intachable. No merecía lo que estaba pasando en él porque nunca pecó. Y hasta este momento podemos asimilar que Jesús es una gran persona. El ver un hombre igual o cualquiera de nosotros, justo, que tal vez no haya cometido ningún error o pecado, pero de verdad, ¿qué nos muestra la Biblia de Jesús como Dios? Para asegurar que Jesús es plenamente Dios, solo debemos ver los pasajes que así lo aclaran. Colosenses 2:9 dice: pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano. Apocalipsis 1:8 dice: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor Dios. Yo soy el que es, quien siempre era y que aún está por venir, el Todopoderoso. Y vea esta declaración en Hebreos 1 del 1 al 4 tan increíble que dice: hace mucho tiempo Dios habló a muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas, y ahora en estos últimos días nos ha hablado por medio de su Hijo. Dios le prometió
todo al Hijo como herencia y mediante el Hijo creó el universo. El Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios y sostiene todo el gran poder de su palabra. Después de habernos limpiado de nuestros pecados, se sentó en el lugar de honor a la derecha del majestuoso Dios en el cielo. Esto demuestra que el Hijo es muy superior a los ángeles, así como el nombre que Dios le dio es superior al nombre de nosotros. Al Jesús ser plenamente Dios, llevó todo el pecado por todos los seres humanos, y esto cobra sentido cuando entendemos que Jesús tomó la forma de un hombre con el fin de venir al mundo en esa condición y llevar sobre él mismo todos los pecados de la humanidad. Colosenses 1:15 dice: Cristo es la imagen visible del Dios invisible. ¿Cristo es qué? La imagen visible del Dios invisible. ¿Sabe quiénes estuvieron en el monte de la transfiguración cuando Jesús se mostró como en su esencia divina? Moisés y Elías. ¿Sabe por qué? Porque en el Antiguo Testamento ellos dos en algún momento pidieron ver a Dios cara a cara. Por tanto, ¿cómo se les mostró Dios? ¿Cómo se les pudo manifestar? A través de la persona de Jesucristo. Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación, porque por medio de Él Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él ya existía antes de todas las cosas y mantenía unida toda la creación. Cristo también es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Él es el principio supremo sobre todo lo que se levantan de los muertos. Así que Él es el primero en todo, pues a Dios en toda su plenitud le agradó vivir en Cristo y por medio de Él Dios reconcilió consigo todas las cosas, hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra por medio de la sangre de Cristo en la cruz. Cuando tú ves los argumentos que tiene la Biblia acerca de cómo Jesús es completamente hombre, pero también ves los argumentos de cómo este mismo Jesús es completamente Dios, no hay forma alguna de poder negar lo que Él hizo. Pero si usted necesita una prueba contundente, si usted necesita asegurar su fe, si usted empieza a ver lo que está pasando en las noticias y cuando la gente empieza a pelear y a batallar, si usted entra en YouTube y busca cuántos argumentos se hablan acerca de que Jesús realmente no era Dios, sino que fue un profeta, sino que fue alguien que estuvo en la tierra y que sí hizo milagros, pero que en Él no se representaba la imagen de Dios, que en Él no se hizo absolutamente nada para que pudiera la gente tener perdón de pecados o poderse hacer salva. Si usted quiere ver una prueba, una señal poderosa, algo fuera de lo normal y de lo común para asegurar que Jesús, siendo un hombre que anduvo entre nosotros, también es totalmente Dios, pues este suceso, ¿sabe cómo se llama? Resurrección. No hay nada que asegure más nuestra fe que la resurrección de Cristo. El poder que tuvo de ir hasta el infierno y quitarle las llaves de la muerte, quitar el poder que tenían sobre la muerte y venir y resucitar y aparecerse frente a muchas personas. Ahí empieza, ahí radica la base de su fe. Usted podrá argumentar con mucha gente si Jesús hizo o no hizo, si Jesús se manifestó y lo que manifestó realmente era Dios. Pero ¿sabe qué era lo que temían los judíos y los romanos después de sacrificarlo? No encontrarlo en la tumba. Los romanos persiguieron enormemente a la iglesia buscando el cuerpo de Jesús. La resurrección marca un antes y un después en la vida de la humanidad.
Primera de Corintios 15, 13 al 16 dice: pues si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo tampoco ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces toda nuestra predicación es inútil y la fe de ustedes también es inútil. No hay una manifestación más grande del poder de Dios en la tierra que Él mismo, sin necesidad de una intervención de nadie más. Porque si usted ve resurrecciones en la Biblia, claro que hay resurrecciones en la Biblia aparte de la de Jesús, pero era porque alguien venía e intencionalmente quería resucitarte. Pero cuando tú tienes el poder de levantarte de entre los muertos porque tú quieres, porque tú así lo has declarado y porque así lo has decidido, y de fuera de eso no solamente quitarle el poder a la muerte, sino poder que ascender al cielo en forma de Dios siendo hombre, allí radica nuestra fe. Sin resurrección no hay salvación. Sin resurrección Jesús sería un profeta más. Sin resurrección seríamos como todas las otras religiones del mundo que aún esperan a ese Salvador y a ese Mesías que cumpla la promesa. La resurrección marca la historia de la humanidad en dos. La resurrección y vencer la muerte es la señal más poderosa que encontramos de la Biblia para afirmar que Jesús fue hombre y Dios al mismo tiempo. Mira, yo prendo las noticias y mucha gente está hablando ahorita de los últimos tiempos y de la guerra de Israel y cuándo va a llegar el apocalipsis. Y mira, el enfoque de Cristo no era ese. Si Cristo pudiera bajar por un momento y hacer algo más para que toda esta gente que usted ve que sufre, yo no sé si usted ha visto esos videos de los niños, de los jóvenes, de cómo vienes y matas sin pensar, man. De cómo no se te pasa nada por la cabeza, simplemente el destruir a otro ser humano. No hay nada que pase y razone esta gente para que no le importe venir y destruir toda una vida, todas las metas, todos los sueños que estaban en esa persona. Man, Dios lo creó, Dios lo formó, Dios permitió que viniera a este planeta. Y lo único que queremos es ponernos de un lado, ponernos del otro. Cuando supongo que en el cielo Jesús dice: men, yo morí por ustedes. ¿Sabes por qué? Porque entre Israel y Palestina no va a haber reconciliación, no hay forma. Los han tratado desde Abraham. No hay manera alguna de que llegue una reconciliación, porque están viviendo bajo un pacto que señala A o B. Pero si Jesús se parara en la mitad y les dijera: hey, a través de mí, del amor que manifesté en la cruz por el de Hamás, por el judío, por el mesiánico, por el palestino, por el árabe, por el ruso, por el ucraniano, por el republicano, por el demócrata, por el que cree y por el que no cree. Y en mí, si me miras a mí, ese odio y ese rencor y ese dolor lo podrías depositar en mí. Y ahora sí hay una manera de solucionar este problema. Por eso el Salvador no puede venir en forma de guerra. No es un Salvador que viene a matar a todos los que no me caen bien o no están de acuerdo conmigo. El Salvador tiene que tener la capacidad de reconciliar a todos con todos, a padres con hijos, a hijos con padres. En el Salvador tiene que estar la capacidad de encontrar esa paz sobrenatural que no te la va a dar nada ni nadie, ni tener dinero, ni alcanzar la meta que tienes,
ni tener la casa que quieres, ni tener los hijos que quieres, ni que tus hijos te hagan caso, ni alcanzar la meta que siempre he soñado. Nada en este mundo tiene la capacidad de llenar tu corazón y reconciliarte con el Dios que te creó, más que ese hombre que era el mismo Dios que por amor vino a este planeta y siendo totalmente hombre cumplió con todos los requisitos que se necesitaban para un sacrificio perfecto, y lo clavaron en la cruz para que por medio de ese sacrificio, que es el que todos están buscando, los de Hamas matan gente porque quieren ser mártires y llegar al cielo. Los judíos reclaman su tierra porque quieren saber que son elegidos por Dios, la ciudad de Sión. Los árabes quieren estar allí porque se sienten los primogénitos y los dueños de eso. Pero aquel que fue el dueño de todo se sacrificó para que en Él encontremos paz y tranquilidad. En Él no necesitas más. La casa que tienes con Él es suficiente. El carro que tienes con Él es suficiente. La familia que tienes con Él es suficiente. El dinero que te está entrando esta semana con Él es suficiente. El problema que tienes grave con Él es suficiente. El dolor que sientes con Él es suficiente. Porque Él pasó por lo mismo. Pero queremos encontrarle soluciones políticas a todo. Queremos una solución, que haya paz en el mundo, paz en mi casa, paz en todo lado, manejando yo y controlando yo, que la gente me haga caso porque lo que yo estoy diciendo es la verdad. Cuando la verdad la encuentras en la Biblia, no solo en el antiguo pacto, sino también en el nuevo pacto. Y el Nuevo Testamento te habla de tantas y tantas cosas que es más fácil para la gente no creerlo que creerlo. Nadie sabe y nadie entiende el dolor que tú has pasado. Nadie sabe y entiende el dolor que pasa cada una de esas personas en estos lugares en donde se bombardea y se invade todo el tiempo. Pero Jesús en lo secreto. ¿Sabes que Pedro, qué hizo? ¿Cuáles fueron sus primeras acciones después de que Jesús fue crucificado en la cruz? Después de haber caminado con Él, después de haber visto los milagros, después de haber visto todo lo que había sucedido, después de haber visto prácticamente a Dios hecho hombre, después de haberlo visto en el monte de la transfiguración, ¿sabes qué hizo cuando lo crucificaron en la cruz? Se fue otra vez a pescar. Pero cuando volvió a ver al maestro, cuando lo vuelves a ver, todo cobró sentido. La resurrección de Jesús afirmó en el corazón de Pedro y de todos los discípulos la verdad del evangelio. ¿Sabes qué dice Pablo acerca de la resurrección? Yo les transmito, y primera de Corintios 15, 3 al 7, yo les transmito a ustedes lo más importante y lo que se me había transmitido a mí también. Cristo murió por nuestros pecados, tal como dicen las Escrituras. Fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos, tal como dicen las Escrituras. Lo vio Pedro y luego lo vieron los 12. Más tarde lo vieron más de 500 de sus seguidores a la vez, la mayoría de los cuales todavía viven, aunque algunos ya han muerto. Luego lo vio Santiago y después lo vieron todos los apóstoles. Si el creer en Jesús a veces se nos hace difícil, yo quiero que pienses en el momento de su resurrección. Cuando los discípulos lo vieron
Y algunos no creían y dijeron: déjame meter los dedos en tu llaga. Y el mismo Dios que los amó se presentó frente a ellos diciéndoles: esto vale la pena. Vale la pena que creas en mí. Vale la pena que me mires a mí. Vale la pena que pongas toda tu esperanza y toda tu confianza en mí, porque ni la muerte me puede separar de lo que yo hoy siento por ti. Apocalipsis 11, 17, 18 dice: cuando lo vi, caí a sus pies como muerto, pero él puso la mano derecha sobre mí y me dijo: no tengas miedo, yo soy el primero y el último, yo soy el que vive. Estuve muerto, pero mira, ahora estoy vivo por siempre y para siempre, y tengo en mi poder las llaves de la muerte y de la tumba. No hay nada en este mundo que esté muerto como para que el mismo Dios, para que Jesús no lo reviva. No hay una casa, no hay un hijo, no hay una esperanza que esté lo suficientemente muerta como para que el poder de la tumba, el poder de la muerte y la resurrección que Cristo arrebató, no lo pueda revivir y no lo pueda levantar. La resurrección marca un antes y un después en nuestra vida. Y ese es el mismo Cristo que usted hoy puede cantarle, adorarle y alabarle. Cierre sus ojos y póngase en pie. Cuánto amor recibimos de Dios a través de su palabra. Esperamos que haya disfrutado de este mensaje, pero sobre todo, si Dios le habló al corazón y quiere comenzar una nueva relación con Él, escriba la palabra Cristo en los comentarios de esta transmisión. No tenga temor. Si no sabe cómo comenzar, lo acompañaremos en cada parte de este proceso. Si escribió la palabra Cristo, celebramos su decisión. Queremos felicitarle en una forma más personal. Alguien de nuestro staff le estará enviando un mensaje para saludarlo y ayudarlo en las dudas que usted pueda tener. También queremos recordarle lo importante que son sus donaciones a través de los diezmos y ofrendas, ya que con su aporte juntos extendemos el reino de Dios a otros países y otras comunidades que tanto lo necesitan. Recuerde que juntos acercamos la buena noticia de salvación a uno más, para que uno más sea edificado, por uno más que sea bendecido, por uno más que sea restaurado, hasta que todos declaren que no hay nada mejor que ser cristianos. Dios los bendiga y nos vemos en nuestra siguiente transmisión.